Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Como ya en este punto debe ser costumbre, este video pertenece a la campaña de Gogayo. Claro que para este momento es difícil saber qué tan rápido llegaron a desbloquear esto. Sin embargo, como recordarán en el Misterios y Enigmas anterior, hablamos de el poder de la imaginación. Este video continúa retomando dicho concepto, pero en relación a un Digimon en particular. También sería menester mencionar que el video de evoluciones originales de Adventure 02 va a ser útil para entender parte de este. Con eso dicho, prosigamos. Como es costumbre, sin un interrogante no hay un misterio o un enigma. Y la de hoy es la siguiente: ¿por qué Paildramon se vuelve Imperial Dramon? Si viste el Misterios y Enigmas anterior ya sabes por dónde va la cosa, y sí, la respuesta vuelve a ser el poder de la imaginación. Pero en este caso es mucho más interesante y divertido. En primer lugar, como mencionamos en este video, sabemos que la línea evolutiva más antigua de Bimon es la que vemos en pantalla. Asimismo, sabemos que Vidra puede ser reemplazado tanto en este caso como en este otro, ya que X pertenece a la misma especie. Pero como sabrán, el último no tiene una forma Perfect o Ultimate propia. ¿Por qué? Sencillo, porque no tuvo necesidad. Verán, así como Greymon 2010 evocaba un Metal Greymon para ser más fuerte, Xbimon evoca a un Imperial Dramon. Y tenemos varios indicios de eso. Estéticamente hablando, el concepto de estas Yogres es usar las partes de Stickmon como armadura. De hecho, es extremadamente notorio que el cuerpo base es Xbimon, y casi todo se mantiene intacto. Uno de los mayores cambios es la cabeza, y si la miramos con detenimiento y comparamos con la de Imperial Dramon Dragon Mode, notaremos que tiene peculiares similitudes. Y si piensan que estoy loco o que lo que digo es muy rebuscado, chéquense lo que ven en pantalla ahora. O sea, literalmente la cabeza de Imperial Dramon es la de Paildramon con una cosa blanca arriba. El propio perfil explica que la data dragón está más pronunciada, haciendo alusión a que justamente Xbimon es el Digimon dominante en estas Yogres. Por lo que el secreto de este Digimon particular es que para Xbimon, Paildramon es solo una forma de transición buscando cómo volverse Imperial Dramon. Como tal, este Digimon no tiene una Ultimate propia, sino que buscó un Digimon ya existente al cual acceder. Esto explica por qué una Yogres de generación actual se vuelve ese Digimon, y también las pequeñas similitudes. A su vez explica por qué X no tiene su propia Perfect y Ultimate. No las tiene porque él considera que el método más óptimo es el que ves en pantalla. Otro punto que apoya toda esta teoría es el propio Dinobimon. Si lo observamos estéticamente, notaremos que la Yogres no solo no es homogénea, sino que se perdieron elementos de combate importantísimos, como los aguijones de Stickmon. Siendo que Paildra tiene unas malditas ametralladoras, y es como, en serio, no hay punto de comparación. En adición a esto, el perfil nos confirma que el Digimon es del tipo mutante, y que es difícil clasificarlo en data dragón o insecto, pero que se puede decir que la última es la predominante. Básicamente, Dinobimon es una Yogres que se formó sin que el Digimon de personalidad dominante tuviera un planteo muy fuerte de lo que podía hacer, lo cual lo llevó incluso a perder características principales que Paildramon mantuvo. Por lo que, sin desprestigiar a la gente a la cual le guste Dinobimon, que a mí me parece un diseño súper épico, hay un caso más óptimo que, bueno, el otro. ¡Ametralladoras, ametralladoras, ametralladoras! Brazos de dragón, brazos de dragón, brazos de dragón. ¡Sí, ametralladoras! Gran Kuwagamon es la última pieza en todo esto, ya que mientras que Paildra evoluciona en un Ancient Dragon increíblemente mamadísimo, es decir que está muy poderoso, Dino evoluciona a un Digimon insecto Ultimate genérico, el cual ni pertenece a su especie o tiene una conexión con él más que, bueno, ser un Digimon insecto. Siguiendo toda la línea argumental que planteamos hasta ahora, esto se debe a que Dinobimon no tenía ningún tipo de planteamiento de la evolución que quería, sumado a ser una Yogres, la cual podríamos denominar, sin ser hijos de puta, como defectuosa, dando como resultado un Digimon insecto de nivel Ultimate acorde a la data predominante. Hay que tener en cuenta, antes de que los fans de Dinobimon me quieran matar, que esta evolución sí cumple el concepto de una Yogres, el cual es unirse para progresar, haciendo referencia al alcance de un nuevo nivel evolutivo. Y si bien alcanza un nuevo nivel evolutivo, el Digimon como tal perdió potencial de pelea. Para que estemos claros, cuando tu Agumon se volvió un Numemon en Digimon World, claro, se volvió un Digimon de nivel adult, pero obviamente ahora se volvió una puta mierda también. Acá no tenemos un caso tan extremo, pero bueno, era para simplificar las cosas. Y hasta acá llegamos. Una cosa que me gusta mucho de estos últimos Misterios Enigmas es el hecho de que, al menos a mi parecer, estas cosas hacen que tengamos otra percepción de, bueno, Digimon super ultra conocidos. Digo, en mi caso, y no sé si sea el único, Paildramon me gusta mucho más que Imperial Dramon. Y tener la idea de que quizás se vea así por, bueno, todo lo que les acabo de decir, me pareció muy interesante. Ya que, bueno, no menciono esto porque lo doy por sentado, pero soy simplemente otro fan más de Digimon. Y lo que ven acá son simplemente mis teorías, las de mis amigos o, bueno, las de ustedes que me envían a este email que ven en pantalla. Si son reales o no, no tengo idea, pero ese momento cuando tus cosas enfermas calzan y llegas al punto eureka,
es muy satisfactorio. Y ahora sí, como siempre, les recuerdo que si quieren más contenido de este estilo, pueden apoyar el Gogayo. Entre más apoyo, más rápido se va a desbloquear el contenido. Y nosotros estaremos un paso más cerca de completar nuestra meta de dominación mundial definitiva. Completar la fase 1 y todo eso. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. ¡Adiós!